Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad quiero compartir el mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. El mensaje de la palabra de Dios lleva por título La viuda de Naín. La viuda de Naín. Bien, entonces dice la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oremos. Señor, bendice tu palabra en esta hora. Ayúdanos a comprender las maravillas que ella tiene para nosotros, el mensaje que tienes preparado para ministrar nuestros corazones. Señor, oramos para que llegue a cada uno de los oyentes en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Muchas maravillas y señales dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús hizo estando aquí en la tierra. Tantas que, según el discípulo amado Juan, hubieran llenado libros y libros sin fin, para demostrar su poder, su divinidad, pero también para demostrar su interés genuino para con el ser humano, para demostrar su atención, que Él nos escucha de verdad, para demostrar que no estamos solos y que hay consuelo en su presencia y en sus hechos mientras caminó por esta tierra. Nos ponemos en contexto. Antes de que sucediese todo este milagro en Naín, el Señor Jesús ya venía de haber tratado con el siervo de un centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano que mandaba un grupo de 100 soldados llamados centuria. Eran hombres de mucha experiencia, valor y disciplina, y formaban la base principal de las legiones de Roma, del ejército de Roma, ¿no? Que le dijo al Señor Jesús: no te molestes, ¿no? en ir a la casa, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti, más bien di la palabra y mi criado será sanado. Y dijo el Señor: ni aún en Israel he hallado tanta fe, maravillándose de su confianza en él. Nuestra fe es notoria ante el Señor, que todo lo sabe. Acerquémonos con certidumbre de fe, dice su palabra, creyendo que tenemos un Dios que nos ama y todo lo puede. La palabra de Dios nos exhorta en el libro de Santiago: pero pida con fe, como dice también en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora el Señor Jesús debe ir a otro lugar, debe partir hacia otra localidad, caminar a un lugar llamado Naín. Según la Biblia, la ciudad de Naín estaba situada en la región de Galilea, al norte de Israel. Se encontraba a unos 10 o 13 kilómetros al sureste de Nazaret y cerca del monte Tabor, al pie de la colina de Moré y al borde del valle de Jezreel. Ahora, el Señor se encontraba en Capernaum. Desde Capernaum hasta Naín hay aproximadamente 35 a 40 kilómetros. Para llegar de Capernaum a Naín, Jesús debió caminar aproximadamente a paso normal unas 7 horas. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Por un lado, una cantidad considerable de personas caminando en dirección a Naín, como una caravana encabezada por el Señor Jesús, quien es la resurrección y la vida, la luz de este mundo, el Cordero que quita el pecado, el Verbo hecho carne que camina, convive, habla, anima, conversa con los hombres mirándoles a los ojos. Y de seguro los discípulos preguntando a Jesús sobre el milagro del centurión o haciéndole preguntas de cualquier índole, ¿no? Recuerde que son 7 horas de caminata
Y seguramente el Señor enseñando muchas cosas. Ahora Naín era una ciudad pequeña, nada importante vivía allí, según podemos verlo nosotros, desde nuestra perspectiva. Pero note que hay alguien con quien el Señor debe encontrarse, alguien que necesita de su favor y su misericordia y su poder. Alguien necesita restauración y otra oportunidad, y el Señor acude en su auxilio. Tal vez usted está necesitando ayuda de parte del Señor. Tal vez piensa que no es importante o que sus necesidades son indignas de ser atendidas por Él, o que se encuentra lejos de usted, o que sus oraciones o su clamor santo no es escuchado. Pero Jeremías 33 dice, clama a mí. Y no solo se queda con decir clama a mí, y dice después, y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos necesidades, tenemos pesares, angustias, tristezas. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Tenemos la garantía de las respuestas de parte de Dios para nosotros. Tengamos temor de pensar mal de aquel que nos quiere bien. Tengamos temor de pensar que no hay alguien que nos responda, ¿no? Que el Señor no nos responde y que se compadece de nosotros, como un padre, dice Salmos 103:13. Dice, como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Así como dice en Juan que le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con la mujer samaritana en el pozo, le era necesario ir hacia Naín para encontrarse con esa mujer en una situación difícil. También le es necesario encontrarse con usted, si usted está pasando por problemas de cualquier índole, o pasando por desánimo en su vida, o problemas familiares, o de usted mismo, de su carácter, sus luchas personales. Es necesario sacar cita con el Señor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora veamos el otro grupo que salía de la ciudad. Lucas capítulo 7, versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. En los tiempos bíblicos, los entierros se hacían muy rápido, por lo general antes de que pasaran 8 horas desde el fallecimiento. A la persona se le lavaba el cuerpo, se le ungía con perfumes como mirra o aloe y se le envolvía en telas de lino, se le envolvía el cuerpo con lienzo de lino y se ataban las manos y los pies con tiras de tela. La cabeza se cubría con un sudario separado. Luego se llevaba en una procesión fúnebre fuera de la ciudad hacia una tumba en la tierra o excavada en la roca. Los familiares se rasgaban la ropa, lloraban a gritos y podían echarse ceniza o polvo sobre la cabeza. En muchas ocasiones se contrataban músicos con flautas y mujeres expertas en llorar para la procesión fúnebre, llamadas plañideras. El cuerpo se colocaba en una camilla o camilla abierta y se transportaba a pie fuera de las murallas de la ciudad. Se escuchaba el llanto de tristeza de las mujeres, los familiares, vecinos, y la mujer, la viuda de Naín, vestía de luto, que había perdido a su esposo. Y recuerde que ser viuda en tiempos antiguos era estar condenada a vivir casi mendigando y condenada a una pobreza extrema, ya que perdía por completo su sustento económico, su protección legal y su posición en la sociedad, quedando expuesta, como ya lo dijimos, a la pobreza extrema y en muchos casos al abuso. Y ahora tener que perder al hijo que la consolaba después de esta tragedia. Y a veces nos preguntamos por qué. Las tragedias vienen a la vida y por qué padecer de esta manera. Pero recuerde que todo esto es resultado del pecado que vino a desgraciar al hombre, a traer miseria y dolores. Pero no queda ahí, ¿no? Dios nos consuela y fortalece. Dicen por ahí que ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
Y la respuesta es que no hay nadie bueno. Pero Dios nos consuela y nos fortalece. Dios nos da su consuelo. En Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. En Job capítulo 19, del 25 al 27 dice: porque yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otro. Mi corazón se consume dentro de mí. Volviendo a Lucas, el Señor llega no antes ni después, llega a tiempo. Y siempre, siempre la ayuda de nuestro Dios es así, a tiempo. Cuando ya no podemos seguir, cuando ya hemos agotado las fuerzas, el Señor llega a nosotros. Como dice la letra de un himno que cantamos, su gracia es mayor. Dice la segunda estrofa: si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Siguiendo con el versículo 12, recordemos que de acuerdo con la tradición local se enterraba el muerto el mismo día en que había fallecido. No sabemos si la muerte fue inesperada, suponemos que el joven estaba enfermo tal vez, pero sí sabíamos que un gran número de personas seguía al Señor y otra multitud acompañando a la viuda. De pronto acontece algo inesperado, ¿no? Nunca antes ocurrido en esa ciudad. Alguien se acerca. Dice la palabra de Dios allí, cuando el Señor la vio, en Lucas 7:13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Y realmente esto es maravilloso porque vemos a un Dios compasivo que entiende realmente la tristeza más profunda del ser humano. Dice la palabra de Dios allí: el Señor la vio y se compadeció de ella. Y tal vez estas palabras las podemos aplicar a nosotros. Estamos cansados y cargados, desanimados. El Señor nos dice: no llores. Él ve nuestras lágrimas, Él ve nuestro sufrimiento. No llores. Tal vez está pasando por alguna enfermedad o alguna dolencia, algún problema familiar. El Señor dice: no llores. No llores, yo estoy contigo, no llores. Esas palabras son maravillosas para nosotros y de gran aliento. ¿Cuántas veces el Señor no nos habrá dicho de la misma manera cuando hemos derramado lágrimas de tristeza, de impotencia, de desesperación? El Señor viene y nos consuela: no llores. Y el Señor la vio y se compadeció de ella, dice la palabra de Dios allí, ¿no? Entonces el Señor vio a una mujer que iba a enterrar a su hijo, a su único hijo, y seguramente la vio y vio toda la multitud y vio tal vez la aflicción profunda de esta mujer, el desconsuelo y a toda la multitud que trataba de consolarla, pero el Señor se acerca y se compadece. Dice la palabra de Dios de que el Señor sintió compasión. Dice allí que el Señor se compadeció de ella, ¿no? Realmente el dolor, la tristeza de esta mujer tocó al corazón del Señor y lo hizo reaccionar a favor de esta mujer. Y el Señor no es inmutable a nuestro dolor, no es inmutable a dolor humano. El Señor no se hace de la vista gorda y no voltea el rostro cuando alguien está sufriendo. La humanidad sufre y el Señor no es indolente, y mucho menos va a ser indolente ante el sufrimiento de sus hijos. El Señor Jesús, una y otra vez lo vemos en los evangelios, siendo movido a misericordia, a mostrar compasión. La palabra en el griego es splanchnizomai y tiene la idea de
de enternecimiento en las entrañas, ¿no? de una compasión profunda. Realmente, como creyentes en el Señor, podemos conocer esta parte de nuestro Dios, que Él es compasivo, profundamente compasivo con nosotros, con nuestras tristezas y pesares. El apóstol Pablo dice: porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿no? Y notemos también que además de que se compadeció, el Señor tocó el féretro. Dice en Lucas 7:14, luego se acercó y tocó el féretro. Se acercó, ¿no? El Hijo de Dios se acercó. Y Dios se acerca siempre al hombre una y otra vez, desde antes hasta hoy. Se acerca una y otra vez para buscar comunión, para tenderle la mano. El judío religioso y tradicionalista nunca hubiera hecho eso de tocar algo que de alguna manera esté contaminado por algún fallecido, ¿no? Pero sin embargo el Señor Jesús no tiene miedo a ser contaminado porque Él es santo. Recuerde que Él se acercó al ciego, hizo lodo con sus dedos y lo tocó también al leproso y dijo: sé limpio, y no se contaminó. Ahora, el hecho de tocar el féretro era algo inusual, por eso es que pararon, ¿no? Las personas que estaban llevando, dice la palabra de Dios, el féretro, al ver que tocó el féretro, pararon. Se detiene la caravana y una vez más el Señor, la muerte y la vida se encuentran cara a cara. Pero el Señor victorioso es el que nos da esperanza. Y todo esto sucede para traer esperanza a cada uno de nosotros. Las personas se detienen y tal vez pensarán: ¿puede hacer algo? ¿Puede hacer algo el Señor? ¿Puede realmente mostrar o dar solución a este problema? Y el Señor con autoridad dice: joven, a ti te digo, levántate. Dice la palabra de Dios. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Seguramente el abrazo, el beso, la impresión de los presentes, todo ello se habría manifestado en ese instante. Es algo que no está escrito en la palabra de Dios, pero podemos interpretar realmente que fue así ante un milagro tan maravilloso. Y qué bueno que el Señor tiene autoridad. Con la autoridad con la que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Es con la autoridad con la que el Señor hizo calmarse a los mares embravecidos, al viento que soplaba con fuerza, a la lluvia, cuando estuvo una vez en la barca con sus discípulos. Y con esa autoridad es con la que el Señor trae paz, trae calma a nuestras vidas. Y esa autoridad el Señor la tiene sobre cualquier problema, sobre cualquier dificultad. El Señor tiene autoridad para con nuestros problemas. Qué precioso para nuestros corazones el saber que un día también el Señor, con esas mismas palabras, nos va a despertar el día que ya no estemos aquí en esta tierra. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabras del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, sino que el Señor dice
que va a levantar a los que durmieron en Él. Qué esperanza más grande tenemos nosotros de que el Señor mismo haya dicho que Él es la resurrección y la vida. Dice además que siendo Él la resurrección y la vida, cualquiera que haya muerto en el Señor volverá a resucitar. Damos la gloria y la honra al Señor por su amor para nosotros, pero también sirve la ocasión para llevar nuestro corazón a pensar y a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Tendrá Dios compasión de nosotros? Por supuesto que sí. ¿Tendrá Dios misericordia de nuestras situaciones? Por supuesto que sí. ¿Será Dios alguien extremadamente compasivo con sus hijos? Por supuesto que sí. ¿Qué tal si en esta hora aprovechamos para llevar todas nuestras cargas a Dios, para abrir nuestro corazón y derramar nuestro corazón delante de Dios, el cual seguramente traerá palabras de consuelo y ánimo sobre nuestras vidas? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios bueno, por tu consuelo, por tu amor, por considerarnos, Señor, siendo nosotros indignos. Tú, Señor, te indignas a ver nuestra necesidad, nuestros problemas, te dignas, Señor, a atendernos, Padre Santo. Y no solamente eso, también te compadeces del hombre, de esta humanidad, Señor, caída. Gracias, Dios bendito, por tu compasión. Oro, Padre Santo, para que en esta hora, con la autoridad, Señor, que tiene tu palabra, deshagas toda obra, todo problema, toda situación, Señor, que el pecado, que nuestras mismas decisiones tal vez, o que el enemigo traiga o quiera traer sobre nuestras vidas. Por favor, Señor, ten misericordia, ten piedad de cada uno de nosotros y ayúdanos en nuestras debilidades. Fortalécenos, Señor, y líbranos, Padre Santo. Haz tu obra poderosa sobre nuestras vidas. Te damos las gracias y oramos así en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.